Una noche cualquiera, bajo el cielo brillante de Los Ángeles, Sandra Bullock descendió de una limusina. Estaba radiante. Su vestido de gala destellaba bajo el fuego cruzado de los flashes. Sonreía, saludaba, posaba. A los ojos del mundo era el retrato perfecto de una estrella en la cima. Nadie lo notaba, pero sus ojos ya no podían llorar. Se habían vaciado horas antes, cuando firmó sola los papeles de su divorcio. Esa misma noche subiría al escenario a recibir el premio más importante de su carrera, el Oscar a Mejor Actriz por The Blind Side. El público la ovacionó. Las cámaras la enfocaban. El mundo aplaudía. Pero nadie imaginaba que en su interior Sandra Bullock estaba rota. Días después, en la más absoluta soledad, cayó de rodillas en su casa. No gritó. No dijo una palabra. Solo dejó que el vacío la consumiera. Había comprendido la magnitud del engaño. Jesse James, su esposo, el hombre que había creído su compañero de vida, la había traicionado con al menos 7 mujeres al mismo tiempo. Una de ellas incluso era alguien a quien Sandra había recibido en su propio hogar como invitada. Aquella revelación fue más que una infidelidad. Fue un derrumbe, no solo del matrimonio, sino de la confianza, de la dignidad, de la idea del amor. Todo había sido una mentira. Sandra no solo había perdido a un esposo, también se enfrentaba a un escarnio público que no pidió. Los titulares no hablaban de su talento, hablaban de su humillación. Durante décadas el mundo la había llamado la novia de América. Tenía el cariño de millones, la simpatía inquebrantable, el respeto de la industria. Era cercana, carismática, humilde. Pero detrás de esa imagen cálida y constante, había una historia llena de exigencias, sacrificios y heridas nunca cerradas. Sandra Annette Bullock nació el 26 de julio de 1964 en Arlington, Virginia. Su madre era una renombrada cantante de ópera alemana. Su padre, un militar estadounidense. Desde niña vivió entre partituras, ensayos y disciplina. Su infancia no fue libre. No hubo tiempo para jugar. Mientras otros niños soñaban, Sandra cumplía órdenes. Estaba entrenada para brillar, no para sentir. Esa estructura rígida la marcó. Creció con un sentido de la responsabilidad absoluto y una profunda necesidad de control. Su primer acto de rebeldía fue elegir la actuación. Hollywood no era solo una carrera, era una vía de escape. Un camino hacia una libertad que, pronto descubriría, también estaba llena de trampas. Porque detrás del glamour, del éxito y de las alfombras rojas, encontró otro tipo de prisión. La del silencio impuesto, la de las apariencias que pesan más que la verdad, la de los hombres poderosos que deciden con quién puedes trabajar, a quién puedes amar, qué puedes decir y cuándo te debes callar. Sandra no solo sobrevivió a una industria implacable, sobrevivió a la traición, al abandono, al juicio público, a las cicatrices privadas que se acumulan cuando una mujer decide no bajar la cabeza. Detrás de cada sonrisa, en una entrega de premios, había una batalla ganada en la sombra. Y esa noche de Oscar, cuando parecía que todo era perfección, fue en realidad el inicio de una nueva etapa. Una en la que ya no habría espacio para ilusiones prestadas. Solo para verdades que, aunque duelan, liberan. Fue una herida temprana, pero dejó una marca indeleble. Sandra tenía poco más de 20 años y creía que el amor, como en las películas, era entrega, cuidado, sacrificio. Se volcó por completo en esa relación, creyendo que al sostener al otro, ambos crecerían. Pero el abandono de Tate Donovan fue seco, cobarde, silencioso. No hubo discusión, ni despedida. Solo una nota en la cocina y el sonido de una puerta que nunca volvió a abrirse. La traición no solo fue personal, también fue pública. La prensa no tardó en anunciar el nuevo compromiso de Donovan, mientras Sandra aún se preguntaba en qué había fallado. La humillación fue doble. La mujer que siempre había sido fuerte, la que jamás mostraba debilidad,
Se sintió completamente expuesta. Por primera vez pensó en rendirse, alejarse de Hollywood, volver a Virginia, abrir una librería con su madre y dejar atrás un mundo que parecía devorar a quienes mostraban el corazón. Durante 8 meses desapareció. Sin entrevistas, sin eventos, sin rodajes, solo silencio. Pero en ese aislamiento, algo dentro de ella se endureció. Comprendió que nadie vendría a rescatarla, que si quería sobrevivir en una industria de tiburones, tendría que aprender a nadar sola. Cuando regresó, ya no era la misma. Seguía sonriendo, pero con una nueva firmeza detrás de los ojos. La inocencia había quedado atrás. Lo más difícil fue reinsertarse sin perder su esencia. Porque Sandra no quería convertirse en cínica. No quería ser una mujer fría ni amargada. Quería seguir siendo compasiva, pero sin dejar que la pisotearan. Así comenzó a forjar una reputación inusual en Hollywood. La de una actriz poderosa, profesional, que no necesitaba escándalos ni titulares para brillar. Su talento hablaba por ella. Su carácter también. Aquella traición temprana fue su primer gran lección. Aprendió que amar no debía implicar borrarse a sí misma. Que apoyar a otro no debía significar abandonar sus propios sueños. Sandra volvió con la determinación de construir una carrera por sus propios méritos, sin depender de nadie, sin atarse a promesas vacías. No sería más el personaje secundario en la historia de otro hombre. A partir de entonces, se convertiría en la protagonista absoluta de su propia vida. La caída de Jesse James no solo representó el fin de un matrimonio, sino el derrumbe de un sistema de confianza que Sandra había construido con tanto cuidado. Ella había apostado todo por esa relación, su privacidad, su vulnerabilidad, incluso su idea del futuro. Durante años evitó el ruido mediático para proteger ese amor. Se refugió en una vida tranquila, lejos de los escándalos de Hollywood. Pero todo eso fue arrasado por una verdad brutal. El hombre que la hacía reír en casa la traicionaba a sus espaldas con una cadena de mentiras. La exposición mediática fue despiadada. Su nombre, que había brillado por su talento, comenzó a aparecer en titulares sensacionalistas. No hablaban de su Oscar ni de su trabajo impecable. Hablaban de infidelidades, de fotos robadas, de la actriz engañada. Jessie, lejos de mostrar arrepentimiento, se convirtió en símbolo de cinismo. Compartía detalles íntimos con amigos. Se burlaba de los personajes de Sandra. Y peor aún, intentó interferir en la adopción de su hijo para presionarla económicamente. No fue solo una traición personal. Fue un intento de despojarla de lo poco que aún le daba sentido. Fue entonces cuando ella tomó la decisión más firme de su vida: cortar todo. No solo pidió el divorcio, sino que borró su nombre de su hogar, de sus palabras, de su historia. Jesse James se convirtió en un fantasma sin rostro. Un recuerdo al que nunca volvería. Sandra no buscó venganza. Eligió el silencio. Pero un silencio que hablaba de fuerza, de límites, de dignidad. Y sin embargo, esa no había sido su primera batalla. Años antes, cuando aún era una promesa en ascenso, Sandra ya había enfrentado otro tipo de abuso. Harvey Weinstein, el productor más temido y poderoso de la industria, intentó sumarla a su imperio. Pero ella, joven y decidida, se negó. No aceptó sus propuestas ni sus condiciones. Y esa negativa tuvo consecuencias. No hubo gritos ni amenazas directas. Solo comentarios en pasillos, rumores que apagaban contratos, insinuaciones que sembraban dudas sobre su profesionalismo. Un asistente le entregó un guión junto a un mensaje que parecía salido de una película de terror. Si quieres seguir trabajando después de este otoño, piénsalo bien. Pero Sandra no se quebró. No aceptó su juego. Renunció a oportunidades importantes, a roles en grandes producciones y cargó con el estigma de difícil. Aún así, siguió adelante. Se mantuvo firme, porque entendió que había algo más valioso que la fama: su integridad. Cada una de esas heridas moldeó a la mujer que el mundo veía en pantalla. No solo era una actriz,
Era una sobreviviente de una industria que muchas veces premia la obediencia y castiga la dignidad. Y aunque el precio fue alto, Sandra Bullock nunca permitió que el miedo dictara sus decisiones. La relación con George Clooney fue una de esas conexiones que parecían destinadas a algo más. Durante años compartieron una complicidad que iba más allá de lo profesional. Se entendían en códigos silenciosos, hablaban hasta altas horas de la noche sobre temas que no podían compartir con nadie más. Para Sandra, él representaba una presencia estable en un mundo de apariencias. Alguien que, aunque encantador y rodeado de fama, sabía escuchar sin juzgar. Incluso llegó a bromear ante una periodista. Si algún día me caso de nuevo, probablemente sería con George. Lo dijo con una sonrisa, pero no del todo en broma. Por eso su comportamiento durante el rodaje de Gravity la tomó por sorpresa. En el set, George Clooney se transformó. Era encantador frente a las cámaras, pero entre tomas mostraba otra cara. Interrumpía sus escenas, sugería cambios en los guiones que la dejaban en desventaja y se burlaba de su forma de actuar. Una vez, después de una toma especialmente emotiva, lo oyó decir: «Ella no actúa, solo reacciona». La frase fue un puñal. No venía de un crítico, sino de alguien en quien confiaba. De alguien que conocía sus miedos más profundos. Y luego, cuando todo en su vida se derrumbó tras el escándalo con Jesse James, Clooney no apareció. No hubo un mensaje de apoyo. Ni una llamada. Nada. Fue un silencio atronador. Uno que dolía más que cualquier insulto. Porque cuando una mujer está rota, no necesita explicaciones. Solo necesita saber que las personas que ama están cerca. Y él no lo estuvo. Esa ausencia fue más reveladora que cualquier palabra. A los ojos de Sandra, Clooney dejó de ser el amigo, el aliado, el posible amor. Y se convirtió en otro hombre más que se esfumó cuando su mundo dejó de ser perfecto. El caso de Ryan Gosling fue diferente, pero igual de desconcertante. Durante el rodaje de Murder by Numbers en 2002, surgió una conexión intensa y breve. Sandra, ya consolidada en la industria, encontró en Ryan una frescura distinta. Él era joven, introspectivo y con una mirada que parecía esconder más de lo que decía. Compartieron momentos reales, paseos de madrugada, silencios compartidos, abrazos que duraban más que los guiones. La prensa los llamaba la pareja improbable, pero a ella no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien la veía sin el lente del estrellato. Pero como muchas cosas en Hollywood, todo terminó sin aviso. Ryan desapareció de su vida tan silenciosamente como había llegado. No hubo discusiones ni despedidas, solo una ausencia abrupta. Años después, en una entrevista, él comentó con frialdad: «Sandra me enseñó lo que no quiero repetir». Una frase ambigua, cruel en su simpleza, que desdibujó todo lo vivido. Sandra nunca respondió públicamente, ni una palabra. Pero entre quienes la conocían quedó claro. Esa fue otra herida que eligió callar. Cada uno de estos hombres, en su forma particular, dejó marcas. Algunas visibles, otras enterradas. Pero todas construyeron en Sandra una certeza. En un mundo donde las luces ciegan, lo más difícil no es triunfar. Es mantenerse entera. Scott Rudin no necesitó levantar la voz para destruir. Bastó su influencia, su red de contactos, su fama de intocable. Cuando Sandra sugirió que su personaje femenino debía ser más inteligente, más autónomo, él lo tomó como un desafío personal. En una lectura de guión frente a todo el equipo, la interrumpió con sarcasmo hiriente. ¿Estás actuando o dando una charla motivacional? La sala rió incómoda. Sandra no respondió. Solo se levantó y se fue. No volvió a pisar ese set. Lo que siguió fue una tormenta silenciosa. Productores que antes la buscaban dejaron de llamar. Papeles que parecían suyos pasaron a otras manos. Las entrevistas se esfumaron. Nadie la vetó oficialmente, pero todos entendían el mensaje.
Desafiar a Rudin era sinónimo de desaparición profesional. No hacía falta una lista negra, bastaba su silencio. Sandra vivió 3 años bajo esa sombra, donde el castigo no era el escándalo, sino el olvido. En una industria donde cada segundo cuenta, 3 años pueden matar una carrera. Pero ella resistió, otra vez. Y justo cuando la calma parecía volver, cuando el ruido exterior había disminuido, Sandra encontró algo que no esperaba: paz. Brian Randall no era una celebridad, ni un productor, ni un actor. Era fotógrafo, discreto, reservado. Con él no tuvo que fingir. No tuvo que defenderse ni explicarse. Era un amor silencioso, maduro, real. Brian no necesitaba que ella brillara para amarla. Por primera vez, Sandra bajó la guardia. Pero la vida, una vez más, se encargó de quitarle lo que había construido con tanto esfuerzo. En 2023, Brian falleció tras luchar en silencio contra una enfermedad terminal. Sandra no dio entrevistas, no apareció en alfombras rojas, no publicó homenajes. Simplemente desapareció. Se retiró de los focos como quien guarda un tesoro roto en lo más hondo del pecho. Porque no era solo la pérdida de un compañero, era la confirmación de que, incluso cuando se ama bien, el dolor puede volver. Hoy, a sus 61 años, Sandra Bullock no necesita aplausos. Ya no está interesada en convencer a nadie. Ha comenzado a contar su verdad, no como una denuncia, sino como una forma de cerrar el círculo. Habla para sí misma, para las mujeres que alguna vez fueron silenciadas, para las que todavía creen que llorar es un signo de debilidad. Porque ella aprendió que el verdadero coraje no está en no caer, sino en levantarse cada vez, incluso cuando ya no quedan fuerzas. Sandra no buscó venganza. No expuso a nadie con nombres ruidosos ni escándalos armados. Eligió una vía más poderosa, la del trabajo constante, la dignidad silenciosa y una sonrisa impenetrable. No porque nada le duela, sino porque ha aprendido a no regalarle su dolor a quienes no lo merecen. Y esa, tal vez, sea su mayor victoria.